Bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este tiempo de oración, este tiempo de vigilia que apartamos los viernes para darle gracias a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Santo, por todos los regalos, por todas las maravillas que nos da durante la semana, por todas esas misericordias que Él hace y ha hecho en nosotros. Démosle las gracias a nuestro Padre Dios por ese amor infinito, por ese amor tan grande y tan especial. Y bueno, antes de entrar a meditar en la bendita palabra de Dios, quiero invitarles a los que me están escuchando a través del canal de YouTube, que pues primero que escuchen este audio hasta el final, que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, es muy importante para nosotros ese me gusta, porque así nos ayuda a crecer. Entre más me gustas tenga un video y una publicación, pues el canal, la plataforma YouTube la recomendará a otras personas que están buscando contenidos similares. Y si a usted le interesa aprender a estudiar la palabra de Dios con nosotros, bueno, hay un curso disponible ahí en la cajita de descripción. Está el formulario de inscripción y el formulario informativo sobre este curso para que usted pueda acceder a él. Lo único que tiene que hacer es darle clic en ese link y ya de ahí pues se derivará a un formulario, y pues si usted nos lo hace llegar, estaremos gustosos de ponernos en contacto con usted para que aprenda a estudiar la Biblia con nosotros. Yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 119. Una vez más seguimos estudiando, ya estamos en las últimas secciones de este Salmo. Nos quedarían cuatro sesiones para terminar este hermoso texto, este hermoso capítulo de la Biblia que nos anima a enamorarnos de la palabra de Dios, a conectarnos con Dios a través de su palabra. Recordemos que el Salmo 119 es el más largo de la Biblia, tiene 176 versículos y cada 8 versículos pues está dedicado a una letra del alefato hebreo. Cada letra del alefato, cada letra del hebreo pues tiene un significado. Y hoy vamos a estudiar la letra Kof. La letra Kof, C-O-F, es la pronunciación que tiene, y está en el versículo 145 al 152. Vamos a leer, dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Bueno, en estos 8 versículos pues aparece la letra Kof, y esta letra pues tiene un valor numérico de 100, tiene también pues un significado bien especial. Esta letra Kof tiene que ver con, es el mismo principio de la palabra Kedushá, que significa santidad. Si la letra Sade nos hablaba de justicia, de justos, ahora Kuf nos está hablando de santos, nos está hablando de santidad. ¿Y qué es un santo? Bueno, lo primero que debemos entender es que un santo es un apartado, es una persona que ha sido apartada, una persona que ha sido apartada para
para un oficio en especial. Si hay una cosa que Dios exige para nosotros, y digo exige porque es una exigencia en su palabra, es que nos acerquemos a su santidad. ¿Por qué Dios nos pide que nos acerquemos a su santidad? Esto está en Levítico, en el libro de Levítico. La palabra clave es esta. Él habla acerca de la santidad, porque Dios es santo. Dios es santo, y para nosotros tener una cercanía con Él, pues también Él nos pide que seamos santos, que seamos limpios. Pero entonces aquí hay un problema. Aquí había un problema bastante delicado. Dios nos pide, o sea, Dios es santo, y Él nos pide pues que nosotros nos acerquemos a Él y que seamos santos. Pero por nuestras imperfecciones, por nuestros pecados, por lo que hay en nuestra vida, pues nuestra vida está sucia, está contaminada. El único que puede hacer esa obra para que nosotros nos acerquemos a Él es el Señor Jesucristo. Yeshua, cuando Él muere en la cruz, Él muere para santificarnos, para cubrir nuestro pecado. Él muere siendo inocente, siendo un justo, siendo un santo, siendo un escogido de Dios. Él muere para santificar nuestras vidas. Nos da un nuevo estado y ahora somos limpios. Dios nos declara limpios. Antes estábamos sucios, pero ahora Dios nos declara limpios. Ahora la santidad también, esto es algo que se va ganando o que se va edificando en nuestras vidas poco a poco. Se va edificando poco a poco. Entonces es un llamado que Dios nos hace. Un llamado que Dios nos hace a santificarnos todos los días. ¿Y a través de qué empieza o cómo empieza esa santificación? Según lo que nos dice aquí esta sección del Salmo, es a través de la oración, a través de conectarnos con Dios y a través de guardar los estatutos. Si hay un libro que nos habla de la santidad, es el libro de Levítico. Y personalmente yo veo que en el libro de Levítico, pues Dios habla mucho a los sacerdotes, a los servidores de Dios, y pone el listón muy alto. Dios pone el listón muy alto con muchas normas para que los sacerdotes no se contaminen, para que no tengan ningún tipo de contaminación, porque Dios pide que seamos santos. Entonces la letra Kuf, la forma de la letra Kuf que aparece ahí en el video, pues dicen los estudiosos de la Biblia, los rabinos y los estudiosos, que con su pie sostenido en el aire y una abertura por arriba para mostrar que siempre hay acceso al arrepentimiento y la santidad y recibir ayuda. El que busca santidad recibirá ayuda divina. Y eso era lo que buscaba el rey David. Él buscaba todo el tiempo el perfeccionamiento de su alma. Él buscaba todo el tiempo santificarse. Él buscaba todo el tiempo estar limpio, estar santo, no contaminarse. Y una de las cosas que nos enseña este salmo es precisamente esa, no contaminarnos. Ahora, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo hacemos para no contaminarnos en un mundo tan pervertido, tan sucio, tan perdido que tenemos hoy en día? Eso es una buena pregunta, porque hoy en día es muy difícil. Recordemos esto, que el que nos santificó es Yeshua. Él ya murió por nuestro pecado. Ahora usted y yo tenemos que buscar no contaminarnos. Tenemos que pelear y luchar para no caer en tentaciones. Dice entonces el versículo 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. Aquí en este primer versículo está hablando David y está hablando de la oración, pero más que la oración, está hablando de clamor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre orar simplemente y el clamor? Mire, primero tiene que ver con
con la forma con la que oramos. A veces se hacen oraciones muy simples y hacemos oraciones como por cumplir un trámite, vamos a decirlo así. Pero cuando ya esas oraciones tocan nuestro corazón, vienen de lo profundo de nuestro interior, ahí ya se convierte en clamor. Y en la Biblia hay varios ejemplos. En la Biblia hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos es, pues precisamente el Salmo 51. El Salmo 51 es un clamor de arrepentimiento del rey David. No es una simple oración. Y vamos a mirar un poquito el contexto. Y es que el salmista estaba viviendo un tiempo de angustia en su vida, dolor porque había cometido un pecado. Él no siguió su vida como si nada. No, en su vida hubo dolor, en su vida hubo llanto, se quebrantó. Y eso lo llevó a clamar a Dios, a levantar con todas sus fuerzas una oración al Padre. Y cuando clamamos a Dios, Dios responde. Otro ejemplo está en el libro del Éxodo. El pueblo estaba en esclavitud y el pueblo se había alejado de Dios. Pero dice la Biblia ahí en Éxodo capítulo 3 que el pueblo clamó. Y cuando el pueblo clamó, Dios escuchó y llamó a Moisés. Seguramente, mientras el pueblo estaba en ese clamor, levantando esa oración a Dios, Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Y así nos encontramos muchos ejemplos. El clamor no es solamente una oración. El clamor sale de lo profundo de nuestra vida. Y de esto nos habla mucho el salmista. Dice, clamé, ¿cómo? Con todo mi corazón. O sea, el salmista se derritió delante de Dios. ¿Qué clamó? Dice, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Dice el 146, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Mire que el clamor, ¿cuál era? A ti clamé y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Es un clamor por no dejar perder esa palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es un tesoro. Esto que tenemos aquí en la mano es un tesoro, es una joya preciosa. Y no podemos dejar o permitir que la palabra de Dios pase desapercibida. No podemos dejar pasar los días sin leerla, sin estudiarla, sin meditar en ella. Mire lo que clamaba el salmista. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos y guardaré tus testimonios. Dice en el versículo 147, me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Mire, aquí hay una cosa que es bien especial. Dice, me anticipé al alba. Aquí nos está dejando ver que el salmista madrugaba. Que el salmista madrugaba a buscar a Dios. Que el salmista madrugaba a clamar, a tener su tiempo devocional, a tener su tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Qué bonito que todos pudiéramos aprender esta bonita costumbre. Y el salmista lo hacía, pero ¿sabe también quién lo hacía? El Señor Jesús, Yeshua, el descendiente de David, el heredero de David. También nos dice la palabra de Dios que se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, a clamar, a orar, a darle gracias a Dios, a hablar con Dios. Mire, me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. ¿Qué tanto nos estamos nosotros anticipando?
hay un, hay un mal que nos aqueja a muchos. Y el ser humano lo tiene, en general. Y es el dormir mucho. Pero aquí nos está dando el salmista un ejemplo. Nos anticipamos al alba y Dios se manifiesta. Dios hace cosas sobrenaturales. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Se acuerdan que el salmista en varias veces nos está diciendo, abre mis ojos, dame entendimiento, y abre mis ojos, y abre mis ojos? Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Levantarse temprano implica disciplina y convicción de la importancia prioritaria del estudio y de la oración. Cuando oramos a esa hora, es una demostración de la sinceridad de nuestra devoción. Y eso lo vemos ejemplificado en el tema de Zacarías y Elizabeth, ahí en Lucas capítulo 1. El sacerdote Zacarías, él clamaba y clamaba y clamaba por un hijo, hasta que llegó un momento en que Dios le respondió. Hasta que llegó un momento en que Dios escuchó. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Se anticiparon. A mí me llama la atención esta palabra. Y trato de que el Señor nos dé entendimiento para comprenderla. O sea, nuestros ojos se abrieron antes de que comenzaran las vigilias. ¿Y cuando comienzan o antes del comienzo de las vigilias? Ahora, en este mismo instante, son las diferentes secciones en que se divide la noche. Y dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias. Y es bueno tener estos ejercicios, esto que estamos haciendo ahora, de orar, de escuchar, de meditar en la palabra de Dios. Dice el versículo 149. Dice aquí, para meditar en tus mandatos. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que estudiamos, leemos la palabra, pero también meditamos. Es muy importante rumiar esa palabra. Es muy importante repetirla en nuestra mente, preguntarle al Señor, Señor, ¿esto qué significa? ¿Qué tengo que aprender yo? Guíame. Mira todo lo que el salmista nos ha mostrado, o Dios nos ha mostrado a través del Salmo 119. Lo que David oraba, Señor, dame entendimiento. Señor, abre mis ojos. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Dame entendimiento para guardar tus mandamientos. Esa es la oración que usted y yo tenemos que hacer todos los días. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Cuando nosotros, muchas veces nosotros pasamos por alto, leemos la Biblia y pasamos por alto muchas palabras, pasamos por alto muchos versículos. De hecho, ¿cuántas veces no hemos tenido que volver a leer un libro y nos encontramos un versículo y pensamos, ¿y yo por qué no había leído ese versículo? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Parece como que si de un momento a otro ese versículo hubiera aparecido para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios abre nuestros ojos. Dios abre los ojos de sus hijos. Dios abre nuestros ojos. Y en determinados momentos, como que nuestros ojos no están abiertos. Eso suele suceder muchas veces. Hemos leído, supongamos, el capítulo 3 de Juan. Pero hay ciertos versículos que
De un momento a otro aparecieron. Dios va abriendo los ojos. Cuando meditamos en la palabra de Dios, esos mandamientos empiezan a llegar ¿a dónde? Al corazón. Empiezan a ser un factor de transformación para nuestras vidas. Dice en el versículo, en el 149, oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Oye mi voz. Y una vez más David apela a la misericordia de Dios. Y una vez más, aquí tengo que decir, David conocía que Dios era un Dios misericordioso. Siempre David está apelando a la misericordia porque lo conoce, porque conoce la esencia de Dios. Y dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Por ahí, un poquito antes, David estaba diciendo que él era pequeño. David se consideraba un siervo de Dios. Y David era el rey. Miremos el contexto del estatus que David tenía. David no era cualquiera más del pueblo, no, es que David era el rey, él era el mandatario. Él era el número uno, digamos, políticamente y en cuanto a autoridad humana, vamos a llamarlo así, no había nadie más por encima de él. Pero sin embargo, David, esa posición que tenía, David asumía que él era un siervo. Y David siempre entendió, de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra de Dios en este salmo, que Dios estaba por encima de él, que Dios era el que gobernaba su vida, que Dios era el que gobernaba sus asuntos, el que mandaba en su interior. Y David siempre le está diciendo a Dios, Señor, guíame, Señor, ayúdame a entender tus mandamientos. Aprendamos a meditar, aprendamos de este ejemplo que nos está dando aquí el salmista, el rey David. No creamos que no las sabemos todas. No creamos que porque estamos en una posición, entonces a mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Eso es soberbia, eso es orgullo y altivez. Cada uno de nosotros debe considerarse como un siervo, como pequeño delante de Dios. Debe entrar en la presencia del Padre con humildad. Y esos son los que Dios acepta dentro del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos heredarán el reino de los cielos, decía el Señor. Empieza el Señor su discurso, el sermón del monte, en Mateo capítulo 5. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, los humildes, los que se humillan, los que son pobres de corazón, ellos son los primeros en entrar. Dice, oye mi voz, conforme a tu misericordia. David sabía y conocía la misericordia, y David sabía que él había pecado, que él era un pecador, que él era un ser humano. David tenía claro esa condición, que él había cometido muchos errores. No sabemos en qué tiempo de su vida escribió David este salmo, no lo sabemos. No lo sabemos. Si fue antes del pecado de Betsabé, si fue al final de sus días, si fue, no sabemos. Pero por lo que da a entender, a lo mejor esto lo escribió al final de sus días. Entonces David estaba recordando que había cometido muchos errores, que había cometido muchos pecados. Pero dice, oye mi voz, conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Y aquí viene otra palabra, vivifícame, vivifícame. Y esto se concatena o se enlaza una vez más con lo que dice David, con lo que David le dice al Señor en el Salmo 51. Salmo 51,
la oración de David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otras palabras, lo que David le está diciendo al Señor es: renuéveme, vuélvame a ser. Eso es lo que David le está diciendo al Señor: vuélvame a ser, renueve mi vida. Y aquí lo resume en una palabra: vivifícame. Vivifícame conforme a tu juicio, conforme a tu palabra. Ahora, más adelante, el Señor Jesucristo hace una obra, parte de la obra de salvación que el Señor Jesucristo vino a hacer en nosotros. Se llama la regeneración. ¿En qué consiste la regeneración? Sencillo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por su llaga, por la muerte y la resurrección de Yeshua en la cruz, tuvimos vida. Pasamos de muerte a vida. Nuestro cuerpo se regeneró. Eso es regeneración. Pasar de muerte a vida, a un nuevo estado. Y David le dice: vivifícame conforme a tu juicio. Dice en el 150: se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. A David le dolía las personas que se habían alejado de Dios. A David le dolía aquellas personas que en algún momento a lo mejor estuvieron cerca, pero se alejaron. Y David es muy recurrente en el Salmo 119, como casi siempre está orando por esos enemigos, pero también haciendo mención: Señor, se alejaron, Señor, se fueron, dejaron de seguir tus mandamientos. Y aquí hay un clamor de David. Aquí hay un clamor. ¿Qué tanto le duele a usted? Aquellas personas que han dejado de lado a Dios. ¿Qué tanto le duele o qué tanto nos duele? Esas personas que un día caminaron y ahora ya no caminan. Eso da un dolor grande. Y David sentía ese dolor. Dice aquí: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Mire que me llama la atención como dice: cercano estás tú, oh Jehová. David se había acercado a Dios. Ahora pensemos en esto. Pensemos en esto. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo, misericordioso. Pero el Señor no puede, no vive donde hay pecado. No puede estar. No puede estar. O sea que mientras el hombre esté en estado de pecado, Dios va a estar lejos. O sea, entre Dios y el hombre hay una brecha grandísima. Pero cuando el hombre se arrepiente y acepta la obra de Dios, la obra del Señor Jesucristo en su vida, Dios empieza a acercarse. A Dios empieza a acercarse, acercarse, acercarse. ¿Por qué? Una vez más, donde hay pecado, Dios no se acerca, Dios no está. Entonces, cuando el hombre es santificado, cuando el hombre es regenerado, cuando todo ese problema del hombre ha sido resuelto, entonces Dios se puede acercar y estar cerca. Ahora, ¿en qué momento se aleja? Pues en el momento en que decidimos pecar, en el momento en que decidimos vivir alejados de Dios. Dios se aleja. Mira lo que dice David: cercano estás tú, oh Jehová. O sea, David empezaba a sentir la cercanía de Dios. Dice: y todos tus mandamientos son verdad.
todos tus mandamientos son verdad. Una vez más, los ojos de David fueron abiertos de tal manera que él ya conocía que la palabra de Dios es verdadera, que los mandamientos son verdaderos, y lo tenía claro. Lo tenía claro. Todos tus mandamientos son verdad. Ahora recordemos esto. Aquí nos conectamos ¿con qué? Con un pasaje en el libro de Juan, donde el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que podríamos decir que Yeshua es la palabra de Dios revelada. Y si miramos Juan desde el principio, dice: en el principio el verbo se hizo carne. El verbo, ¿qué es el verbo? La palabra en acción. Y mire que es verbo con V mayúscula. Es la palabra que se hizo carne. Mire, todos tus mandamientos son verdad. Aprenda a confiar en los mandamientos de Dios. Aprenda a confiar. Aunque muchas veces no los entendamos, simplemente obedezca, porque los mandamientos de Dios son verdad. Dice el versículo en el 152, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. David había tenido entendimiento en su vida. Mis amados, esta sección aquí nos está llamando la atención. Esta sección la podríamos llamar santidad. Santidad. Dios nos llama a la santidad. Dios llama a sus siervos, a sus hijos, a que sean santos porque Él es santo. Y a que clamemos, a que vamos a Él con todo nuestro corazón, a que levantemos nuestro clamor al Padre todos los días. Yo les invito a que oremos, a que terminemos esta meditación dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, yo te doy gracias porque una vez más nos permites meditar en tu palabra, porque una vez más, Señor, nos permites estar delante de ti, porque una vez más nos permites adorarte, bendecirte, porque una vez más nos permites acercarnos. Gracias, Padre Dios, porque a través de la muerte de Yeshua, tú rompiste todas las barreras que nos separaban. Esa barrera que nos hacía enemigos, esa barrera que nos hacía pecadores, que nos daba una enemistad, que nos hacía sucios. La rompiste a través del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y nos santificaste, Señor. Y hoy nos haces un llamado a santificarnos todos los días, a que nuestra mente, a que nuestro corazón, a que todo nuestro ser sea santificado, sea limpiado, sea renovado, Señor, en ti. Ayúdanos a permanecer en santidad. Ayúdanos a permanecer, amado Padre, con una mente limpia, con un corazón renovado todos los días. Límpianos, Padre. Hoy, Señor, renunciamos a toda suciedad. Hoy renunciamos a toda contaminación. Soltamos, Señor, toda esa contaminación que daña, que ensucia, que contamina la mente, el corazón, el cuerpo, todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir santificados todos los días de nuestra vida. Y ayúdanos, Padre, a dirigirnos a ti con un clamor eterno, a levantar nuestra voz, Señor, a clamarte, Señor, enteramente, a
a pedirte que derrames de tu misericordia, a clamar conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, Señor. Padre, yo te doy gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo, Señor. Hoy levantamos a ti nuestra voz y clamamos, no para pedirte cosas materiales, no para pedirte que suplas una necesidad específica y puntual en nuestras vidas, Señor. Padre Dios, gracias, porque tú mismo, Señor, estás santificando, estás limpiando, estás renovando, Señor, todo nuestro ser. Yo te doy gracias, Padre Dios. Hoy clamamos a ti para que abras nuestro entendimiento, para que nos des, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestros ojos, Señor, sean iluminados por tu palabra, para que nuestro entendimiento, Señor, deje de estar entenebrecido y podamos entender, podamos meditar tu palabra, Señor, todos los días de nuestra vida. Padre Dios, gracias. Gracias, mi Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, mi Señor, porque hoy tú escuchas nuestro clamor. Ayúdanos. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en santidad, en santificación, a permanecer limpios. Ayúdanos, Padre, a descontaminarnos de toda contaminación de la carne y del mundo. Ayúdanos, Padre, a conectarnos contigo todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre Dios, por tu amor y tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tus misericordias, por tus maravillas que llenan todo nuestro ser. Padre, en esta noche nosotros te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, precioso Dios, y reconocemos que no hay nadie como tú, Señor, que no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Te damos gracias por lo que haces, porque por tu sangre preciosa hoy somos libres, porque por tu sangre preciosa hoy somos sanados, porque por tu sangre hoy somos renovados. Hoy son sanadas las heridas de nuestro corazón, son sanadas las heridas que el mundo ha provocado. Aún, Señor, esas heridas provocadas por nuestra misma mala actitud, por nuestro mismo pecado. Padre Dios, nosotros en esta noche te adoramos a ti, nos postramos delante de ti, te bendecimos y te exaltamos, Padre Dios, por hacer tus obras preciosas y perfectas en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor.